12 de junio de 2025. El sol de la tarde, Fafa Tavera, Graimer Méndez, Félix Ubiere, Emilio Ángeles, los demás compañeros y compañeras se integrarán progresivamente en el programa. No, escúchame. Cristal está en su semana aniversario a partir de hoy. Pero mira, sí. José, no, a partir de pleito, no, José, a partir de hoy diablo. está en su semana aniversario. Ahorita viene diciendo que la discrimina. Yo no sé, ya no viene hoy. Mira, no sé José, ¿qué le puedo regalar? ¿tú tienes algún Félix Ubiera que tiene dinero, amigo tuyo? Hubiere. ¿Por qué? Pues tú dijiste Félix Ubiere. Yo dije, si es un amigo con dinero, no hay problema. Si me ha dicho Félix Rainieri, te queda callado. Claro, Félix Rainieri, pero Ubiere. Señores, qué día tan lamentable hoy. Además, a pesar de que es un día bellísimo por el clima y el tema que estamos viviendo de estas lluvias intermitentes que no hacen mucho daño. Este accidente en la India Tremendo. y la muerte de Socorro Castellano. Buenas tardes a la orden. Y con ella una pionera. Se está cerrando un ciclo generacional con ella, con lo de Cheo Zorrilla. En los 70, José, doña Socorro hacía buenas tardes a la orden y Silvia de Pou, Dímelo, hermano. Silvia de Pou era la competencia de ella y hacía Mujer 2000. Esas mujeres fueron pioneras en programas de variedades, de hogar, pero sobre todo con mucha orientación. Y doña Socorro hizo el crossover porque pasó a la parte profunda, análisis político, hizo punto final con Freddy Verasgoico, se fue a Cuba y fue agregada cultural, fue esposa de Halle. ¿Ella murió en Cuba? No, ella murió aquí. Pero tuvo como agregada cultural muchos años. Y también fue esposa de Halle Herman. De Halle Herman, sí. Ella fue esposa de Halle Herman. Sí. Halle Herman fue esposo de ella. No, espérate, no. Son gigantes los dos. Los dos. Yo conversé con ella en Cuba. Yo no sé qué extraño. Antes de tú dar ese testimonio, que es importante, porque ¿hace qué tiempo que tú conversaste? Eso es lo que digo. Hace apenas, qué sé yo, 1 año y medio, 2. O no tanto. Bueno, porque Leonel Lirio, el diseñador de moda, fue que dio la noticia de su fallecimiento. Dijo que ella falleció por un cáncer de pulmón. Tenía 84 años. Su hija murió de un cáncer, jovencita. Sí, ella tenía una sola hija. Y a Willy Pumarol. Mira, y recuerdo también esa historia epopéyica del 4% con Leonel Fernández y las sombrillas amarillas, que Halle Herman y ella pintaron de amarillo el frente de la casa. El frente de la casa, frente al Palacio de la Presidencia. Sí, frente había que verlo obligado. Ahí venían donde está el MIBEP los ahora. turistas. Los turistas que vienen, le hacen un recorrido, un tour frente al Palacio. En vez de ir al Palacio, se paran frente a la casa a tirarse fotos. Sí, eso fue en el 2010. Sí, fue. Al lado del MIBET estaba la casa de Halle Herman y ella. Entonces, cáncer de pulmón. 80. Ella fumaba, Graimer. Ella no fumaba, no recuerdo. Ella no fumaba. Ella sí le dio un accidente cerebrovascular hace mucho tiempo. Estaba viendo en su Pero yo la vi en perfectas condiciones. ¿Y qué hablaste con Socorro Castellanos tú? Yo fui invitado por el embajador Flavio Rondón, que ahora está en El Salvador. Sí, el poeta. El poeta Flavio Rondón, que fue a una celebración del 27 de febrero. Durísimo. El poeta. Flavio. Mira quién llegó ahí. Sigue jodiendo. Me hiciste quedar mal. Yo pensé que era tu semana de aniversario a partir de hoy, mija. Tú me dijiste eso, que tú no venías hoy. ¿Me lo dijiste yo o no? Dime. Te dije que mañana cumplo años y empecé desde hoy. Yo no sé. Continúa. Sí. Entonces, fuimos a una celebración del 27 de febrero del aniversario de la independencia dominicana y Flavio Rondón hizo un evento en los jardines de la Casa de la Embajada Dominicana, que es una casa histórica adquirida por Trujillo allá. Con toda la... Es bonita, es bacana. No, una preciosura. El vedado. Una preciosura. Y fueron la mayoría de los embajadores, porque Flavio construyó una relación muy diplomática muy alta allá en Cuba. Y entonces, doña Socorro era ese era un embajador activo. Mira que yo coincidí Rondón, una estrella. Sí, con el 2 ese ya. Una estrella. Y bueno, el tema es que ella estaba allá y estuvo ahí compartiendo con la actividad de esa noche. Y tuve la oportunidad, porque cuando uno ve esas figuras, uno siente que está hablando con una leyenda viva. Sí. Tener la oportunidad de hablar con una mujer como Socorro Castellanos, que la inmensidad de su personalidad, de su carácter, de su educación, de su intelectualidad, de su cultura y de su trayectoria por los medios, es increíble. Qué bueno es ser un buen dominicano. Quiero aclarar algo. Porque cuando llegan estos momentos de la despedida física,
que tú no encuentres a nadie que diga nada, que no sea positivo de tu personalidad, valió la pena Ella vivir. ideológicamente, como Sonia Silvestre, que también estaba en el servicio exterior en Cuba cuando murió, ella ideológicamente ya estaba comprometida a través de Harley Herman con las ideas socialistas. No lo sé. Que yo No, sepa, no, pero yo sí hizo un aporte grande. En el 1900, Ella Si fue no, una no se buena- va para Cuba. Si ella hubiese fue- ido para Miami. Nadie Ella se va fue para Cuba una si no buena tiene compromiso. ciudadana. principios. Oye la reflexión que yo hago. no se casa con Si Harley tú Herman. tienes la posibilidad de irte al servicio exterior, No, pero por eso no. espérate, Vladimir, porque tú espérate. puedes A casar menos con que te alguien lo de un pidan partido sin tú ser de distinto. carrera, porque si tú eres de carrera, eso es normal. que tú Solo vayas como donde ideología quieras. vas. Pero si tú no eres de carrera y tú decides ir a Cuba, es porque tú tienes Claro. por lo menos una afición ideológica. Yo pienso que puede ser así, pero Porque si también... no, tú te vas para Miami Pero a comprar cartera. Pero también puede Y ser... a Fíjate la comer comida formación. chatarra. Pero también 1980. puede ser una persona como yo la veo o la veía a ella, una mujer con mucha formación, Sí, con mucho sí, espíritu sí, de ayuda, muy solidaria, muy buena ciudadana y una persona así yo creo que también podría Esos ir a son Cuba valores de Claro, había formación. sin estar comprometida ideológicamente con el comunismo ni ninguna de esas cuestiones. 1986, a principio, había una división abismal, antagónica entre Peña Gómez y Jacobo Masluta. La primera aparición, José La Luz, Sí, te oigo. entre Peña Gómez y Jacobo Masluta públicamente la hizo el gordo de la semana, don Frei Verajoico, en una mesa. ¿Tú sabes quién coordinó? Freddy, obviamente, un hombre querido, respetado, hasta el presidente, la oposición, todo el mundo. Pero ¿tú sabes quién ayudó a esa convocatoria? Doña Socorro Castellano. Porque Freddy le pidió a Doña Socorro que sabía su relación con Peña Gómez y Jacobo, que fuera la figura de mediación. Y logró sentar a Peña Gómez y Jacobo Masluta, Frei Verajoico, durante 1 hora y media, en el 86, en enero del 86. Y decir que el Indotel a final del año pasado hizo una actividad Sí. para el Día de la Televisión y reconoció a 3 figuras importantes de nuestro país y una de esas 3 figuras fue doña Socorro Castellanos. Así es, así reconoció su trayectoria en vida y pienso que otras instituciones y otros espacios también lo hicieron y qué bueno que fue así. Para cerrar ese tema y finiquitar, Jonathan, no voy a contar el comentario. Es Fafa que está Mira, aquí, que no quiere que era hay una película, su compañero. y voy a hacer honor a Sí, Socorro sí, fue Castellanos. esposa de Harley Voy a Herman. hacer honor a Socorro Castellanos con esto que voy a usar ahora. Hay una película que se llama The Last Samurai, El último Samurai. ¿Ustedes la han visto? Creo que eso es con De Tom Cruise. Con Tom Cruise. Sí, en ¿Qué el pasa? Himalaya, Que Tom creo. Cruise hacía el papel de un capitán y Kazumoto era el último samurái japonés. Y cuando se hace un harakiri, que lo ayuda el capitán representado actualmente por Tom Cruise, Kazumoto, el capitán se reúne con el emperador, que era muy joven, 15 o 16 años, y el emperador le pregunta, ¿cómo murió Kazumoto? ¿Cómo murió? Le contesta el capitán, no me pregunte cómo murió, pregúnteme cómo vivió. Esa fue la vida de Socorro Castellano, parsimoniosa, trabajadora, elocuente, combativa, comprometida. Ahí están sus hechos. Bueno, ahí está estas palabras introductorias para Socorro Castellano, porque ella se merecía eso y muchísimo más. Un accidente brutal Ay. en la India. Brutal, Un brutal, sobreviviente. brutal. No. Oye, ¿qué pasa? Hay varios sobrevivientes porque fue un accidente doble. Un avión, un Boeing 787, despegaba de la India hacia Inglaterra. Ustedes saben que la India estuvo mucho Ocupada, tiempo ocupada, del claro. siglo XIX hasta casi mitad del siglo XX. hasta el 47. Su Hasta el 47. independencia fue Hasta en el 47 estuvo a ocupada. partir de esa ocupación. Sí. Ok, entonces... Hay una relación muy fuerte entre la India y entre Inglaterra. Un avión con 240 personas a bordo despegaba a las 1:30 de la mañana de nosotros, Sí. de aquí, de la India para Londres. Para Londres. Y 1 minuto y 10 segundos después de despegar, el avión no consiguió velocidad, no consiguió altura, despegue y colapsó. Pero ¿qué es lo dramático de este caso, señores? Uno de los accidentes más dramáticos de la historia reciente. Se estrelló en un hospital, albergue. En una zona urbana. Sí, ahí mismo en el aeropuerto, 1 minuto 10 segundos, un hospital albergue. Y en ese hospital albergue entonces había
240 personas en el avión, murieron 201 de inmediato de los que estaban en el avión, y entonces subieron a 290 porque de las 240 siguieron falleciendo en el hospital, y entonces 49 muertos del hospital albergue. El avión se incrustó en el hospital. ¿Tú estás oyendo esa vaina? Terrible. Incluyendo los médicos, los pacientes, del quizás personas servicio de en enfermería, cuidados visitantes, intensivos que no se pueden parar, que no pueden eso. salir corriendo. Se murieron. Muy difícil. En una ala de ese hospital. Entonces la cantidad de muertos llega a 290 muertos. Más que la cantidad de pasajeros por el impacto. Claro, por el albergue hospital. Pero miren entonces cómo, una tragedia. pero miren cómo son drama. las cosas, para que ustedes vean en el mundo y la viralidad que vivimos. ¿Saben cuál es la noticia en el mundo? Ajá. Que hay uno que sobrevivió y salió caminando tiró. por sus propios pies. Claro, es que eso es una ¿Y esa es la noticia? Es Pero que- sobreviviente es que de la del vuelo, noticia. del vuelo. Claro, Es lo más del vuelo. extraño. Salió caminando. Pero por del sus propios vuelo. pies. Sí, No, pero es que es lo más sí, extraño. pero Por eso es noticia. Eso es noticia, no, eso es Sí, noticia. también otro Eso es noticia. que iba en el Eso es noticia. 111A, que extrañamente todos a su alrededor murieron y él quedó vivo. Así es. Él dice que el avión empezó a colapsar. ¿Qué avión? 30 ¿Ese mismo? Sí. ¿Pero cuántos sobrevivientes hubieron entonces? Sobrevivieron. En principio había 41 Ajá. y han ido falleciendo Ok. progresivamente. Pero el caso que yo digo fue que salió del accidente por sus propios pies No, caminando. no, eso Pero claro también que tiene- noticia. también tiene Eso que- es un milagro. tam- En principio- además- Vamos a ver, yo tengo el video. Al además principio de estaban un diciendo que él milagro- se tiró del avión. Además de un milagro. Pero yo no sé No cómo. tiene fue. manera. No hay No, por no, dónde. no, ¿Cómo? no, ¿Cómo no, abre la no, ventana? Pero además de un milagro, puede ser que la ubicación en que estaba sentado con respecto al tipo de impacto del avión Exacto. pudo haberle Un ayudado. tema de física. Sí, o que también el tipo se tiró porque el avión Pero se ¿y por rompió. dónde? Ah, bueno, Y se también. abrió un Y hueco. salió, Y exacto. él se Tú tiró. hablabas O de- salió volando, Tú porque no hablabas sabemos. de la compaginación que hay entre Inglaterra y la India. Eso es tan así que uno de los artistas más grandes que ha tenido la historia musical del mundo, Freddie Mercury, su padre era inglés y su mamá hindúa. Hindúa, es correcto. Hindú, es correcta la palabra hindú. India. Freddie Mercury, Hindú es la religión. Freddie India. Mercury, un Que no artista se llama que era Freddie Mercury. guitarrista, era pianista, bueno, murió de SIDA, lamentablemente, y era producto de una relación entre un inglés y una hindú. Una india. Sí, Una Una india. india o una hindú. ¿Cómo Hindú y la correcto? religión. A Ah, bueno, propósito perfecto. de este India. accidente La aéreo en India, había también 7 pasajeros de Portugal y había 53 británicos entre los ocupantes del avión. A propósito de este accidente, ahora mismo se está reportando que Antonio Espaillat, el CEO de CEO RCC Media. de esta plataforma, está siendo entrevistado por la Procuraduría General de la República. Lo están reportando varios medios a propósito de que no sé si se entregó de manera preliminar. Él el llegó informe. Sí, con sus dice que se ha abogados. presentado eso. Sí. la No, información. yo digo el informe. Se entregó. ok. Se entregó, pero no se ha hecho público. No se ha hecho público. Ah, Bueno, entonces se Homero, entre- en una información que yo vi, Vamos a ver. no, déjame buscarla a ver si fue en su cuenta de Twitter que lo puso. Lo vi fue en un medio. A mí sí me gustaría saber. Donde se señalaba, perdón, Graimer, que Homero Figueroa había desmentido que ese informe se le hubiera entregado al presidente. Déjame ver. Si ¿Y el fue presidente en vino ya? No. Si fue en su cuenta. La información que lo puso que, porque lo vi fue en un ok, medio. la información del abogado de Antonio, de Miguel Valerio, dice que Antonio Espaillat llegó junto a su madre a la Procuraduría General de la Con República. Doña Grecia. Casi 24 horas después de entregarse el informe sobre las causas que originaron el desplome. Valerio informó que hablarán con los medios de comunicación después de una reunión con Wilson Camacho, director de persecución del Ministerio Público. Entonces, los detalles del informe los vamos a conocer. Yo ayer decía que lo iban a entregar esta semana y que es un informe determinante para saber qué pasó ahí. Ahora mismo estábamos comentando que un avión, un Boeing 787, 1 minuto 10 segundos después de despegar, colapsó y se enterró en un hospital.
Wow. Y acaban de morir 292 En personas. tierra, gente que estaban en tierra. Por el momento, En el 292. hospital. Por el momento, porque no se sabe que Pero qué ironía es, qué irónica Lo es que la quiero vida. decir En es- un hospital, ¿eh? No, lo que yo quiero decir es que nadie va a buscar a los dueños de Boeing. Wow. ¿Eh? A los dueños de Boeing del avión. Wow. ¿Por qué lo van a buscar? Sí, pero no confunde. No, Un yo no te- accidente de no, tránsito escúchame. No es lo mismo que un accidente de un edificio. Escúchame, No déjame asocie terminar esto. la idea para que después tú Pero me no puedas. asocie. Pero déjame terminar la idea Oye. para que después tú me puedas responder. Vamos a escuchar. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Lo que yo estoy diciendo es que han pasado 2 meses y algunos días del accidente y todavía inexplicablemente, que yo creo que hasta la misma empresa del YC debió hacerlo, nadie se ha preocupado ni interesado por buscar los planos originales del edificio y quién lo construyó. Porque yo sé, y lo sabe Jonathan, y lo saben todos ustedes, que aquí el 56% de la economía es informal. Yo estoy diciendo que por mi casa se han construido edificios con restos de botella y cuadros de bicicleta en el ensanche, que yo no estoy diciendo. Sí. Entonces, ¿cómo es posible que el enfoque y por eso digo que el informe es tan importante, no se haya centrado en la construcción original del edificio? ¿Qué hizo el techo? Pero No, tú porque sabes, pero, ellos no han dicho todavía el informe. No, yo no estoy haando de eso, de lo Claro, Nesby. tú estás Yo insinuando que no se han yo no dicho. estoy diciendo nada de eso. Tú tienes Puede que, haber dado pero el déjame, informe manejado escúchame por lo que yo ellos. estoy diciendo. Yo estoy diciendo, y si alguien tiene eso, que me lo haga llegar. Nadie se ha enfocado en decir, déjame ver cómo se construyó este edificio originalmente. Porque ese edificio, la familia Espaillá lo compró. ¿Cuándo lo compró? ¿En el 2000? En el En el 95. 95. En el 95. Que era el cine El Portal. Pero era un cine. Era el cine El Portal. Coño, ¿cómo se construyó eso? ¿Dónde están los planos? Porque esa es una estructura formal. Y ahí yo creo que pudieran estar las causas. Pero la las luz, losas que toda están- investigación va a comenzar Voy. por ahí. No, es que yo no estoy hablando Y de comenzó por Nesby. ahí, claro. De hecho, lo que está estudiando Nesby, ¿qué es? Todo. La ruina del techo. Todo. ¿Y quién puso ese techo ahí? Todo, Lo más es seguro todo, están es todo. investigando Son la técnicos, luz. Son técnicos Pero primero nadie que tiene saben que lógica. cualquiera, son Pero técnicos que yo no estoy especializados. hablando de los Nesby. Yo estoy diciendo que 2 meses después nadie se ha enfocado en decir quién construyó ese edificio. Es como el muro que se cayó en la 27 con Gómez. Pues eso se tapó de tierra y se dejó así. Oye, ahí no se murieron cuántas, 11 personas. Y no se juzgó a nadie ahí. A nadie se investigó quién fue el ingeniero que lo hizo. Nada. Entonces yo saludo que Antonio vaya ahí, que responda a lo que quiera hablar. Pero yo pienso que antes de sacrificar al dueño que no sabe ni mierda de ingeniería, tienen que buscar la parte estructural porque hay un problema. Pero la luz está estructural. buscando Pero todo, hay que dejar que fluya el pero proceso. coincide, El técnico está José. investigando todo. Tú no sabes lo que está haciendo Coincide, el José, investigador. con No, porque yo que estoy hablando el de eso. ONESBIE Yo estoy hablando de eso. entregó Estoy el hablando del informe. abordaje del tema. Coincide, José, con que el ONESBIE, si no está mal la información, si no es un fake news, entregó el informe. Ayer. Exacto. Entonces, si eso es real, es el momento de que el dueño de ese edificio vaya a la Procuraduría para contrastar entre lo que él tenga que decir sobre el proceso de mantenimiento o no con el informe que dice el ONESBIE. Además, a él mismo hay que presentarle el informe del ONESBIE. Yo estoy de acuerdo contigo. Entonces, Y él está al pendiente de todo. Lo que más le conviene al proceso y al propio Antonio Espaillá es que la Procuraduría lo llame para contrastar las informaciones en base a la investigación. Eso es lo que más le conviene al proceso y al propio Antonio Yo estoy de Espaillá. acuerdo contigo. Sí. Ahora, Y eso fue yo lo que te él voy a hizo decir una cuando- vaina. Yo te voy a decir una vaina. Yo no estoy hablando a nivel de Ministerio Público porque ya eso es otra cosa, pero a nivel forense. A nivel forense yo hubiese hecho una pregunta inicial. ¿Qué modificaciones estructurales se le hicieron a ese edificio después que se compró? La luz, querido, espérate, es que punto número los 1. forenses lo están punto haciendo. número 2. ¿Quién hizo ese edificio? Búscamelo esos dos. Si lo han hecho, el si lo han informe hecho, forense ¿Qué debe- no diablo lo va a saber publicaron, el no lo dueño de informaron. Boeing
De eso, ¿qué va a saber el dueño de un crucero? La luz, pero tú estás dando por hecho de que no se hizo. Hay que esperar lo que diga Bueno, pero el yo resultado. empecé mi opinión diciendo que yo no lo he visto. Yo no he dicho que no se hizo. Sí. Pero tú lo conoces. Pero el Es que no tengo que conocerlo, pero son son técnicos, son de público. Lo que tú dices no está ahí. Y eso no son influencers que lo están haciendo, son técnicos de cada área que están haciendo la No, lo que investigación. pasa No es tienen que ser ¿tú conocidos. sabes qué pasa con el accidente de la India? Nosotros sabemos todo lo que pasó ahí. ¿Tú sabes qué dijo el tipo que está en el 6 hospital? horas. El de la 111. Dijo a los 30 segundos el avión estaba tratando de tomar altura y Eso colapsó. no es nada, no significa Espérate, que todo el mundo filma todo. Y todo el mundo graba Ajá, todo. y el motor por dentro lo firmaron. ¿Dónde está la cama del Pero motor? espérate, Si falló una pieza. Eso es bien, una investigación está seria. bien, lo que yo te estoy diciendo es que me resulta extraño que 2 meses después de haber ocurrido esto, nadie se ha enfocado en la parte fundamental, que es la parte estructural del edificio. ¿Quién lo hizo? Se murió. ¿Dónde está? Lo hicieron indio, alienígena. ¿Dónde diablo tal que hizo el maldito edificio? Para que explique cómo lo hizo. Pero que eso en el informe de ONESBI. Pero que eso no es cuestión de informe. Para tú saber quién lo hizo, tienes un informe. Pero espérate, Oye, José. yo no entiendo. Pero espérate, José. Pero los Espérate. planos, Porque hasta donde dentro yo sé, del son informe de públicos, tú vas y ONESBI, te- sin ser nosotros te entregan. ingenieros, debe estar el estudio de la fecha de los cimientos, de cuándo se construyó todo. ese edificio, el tiempo de uso de ese edificio y las modificaciones que se hicieron, cómo pudieron alterar o afectar el uso de ese edificio. Entonces, al decir ese edificio se construyó en el 1972, 73 o en el 65 o en el 66, ahí mismo por definición indica de quién era en ese tiempo. Claro, en un cine. Y entonces... Se llamaba Cine Portal. Entonces, el informe, que no tiene que decir nombre o apellido, pero va a dar el registro del uso de eso, desde su cimiento hasta el día que colapsó. Y eso va a llevar a la otra. hermano, cuando se habla aquí del transporte, ¿qué dice Jonathan? ¿Qué dice Jonathan? ¿Qué tú dices? Dependiendo. Hanley Herman fue el que el mejor hizo esa vaina. ¿Tú no lo dices? Después de Cada vez. Y yo lo secundo. No, antes Y yo te de Onésimo. secundo. No, que lo Porque hizo- lo Hanley hizo Herman mejor fue el de creador segundo. de esa vaina. Sí, yo sé. ¿Qué dice él de una vez? Refiero lo que dice Hanley Herman, que lo he leído todo. ¿Viste? Entonces Lo he leído yo todo. digo una vaina. Si lo que un dice, lo jodido que él edificio escribió. se José, cayó, la José. pregunta de sentido común es quién lo hizo o José, quién lo diseñó. José. Y llámenlo y José, pregúntenle, a partan por ahí. Antonio Espaillat le van a requerir los documentos de cuándo compró ese edificio y la estructura, Yo cómo supongo estaba que diseñada. Al pedirle a Antonio Espaillat, estamos infiriendo de un procedimiento que desconocemos. Pero, lógica aritmética de quinto. Como colapsó el edificio, ¿Lógica o aritmética? Dime a ver. en aritmética de quinto. Ah, bueno, porque la lógica es algo En más aritmética complejo. de quinto. Mira, si le tienen que pedir a los dueños de ese edificio, que son los actuales dueños de RCC Media, en el contrato de compra de eso, están los diseños de cómo estaba eso a la hora que él lo compró. Y si él le hizo algún diseño posterior, porque los cines no pueden tener columnas en el medio, porque debe tener la visibilidad completa. Por eso es tan importante. Entonces, a la hora que el informe de la ONESBI, que desconocemos sus componentes, y es mejor que no lo conozcamos hasta que no llegue el momento de instrumentar el caso jurídicamente hablando, se va a establecer de cuándo se construyó, quién lo construyó y cuándo se le vendió a Antonio Espaillat o a la familia o a la madre de Antonio Espaillat en ese tiempo, porque Antonio Espaillat era un niño cuando ese procedimiento se hizo. Entonces, todo eso lo va a indicar la investigación técnica estructuralista del proceso. Obligado tiene que tener ese resumen. Ok. Yo los escuché y voy a emitir una opinión que va acorde con el tema, pero también va a ser algo que me surgió espontáneamente. Ni Antonio Espaillat, Me gusta tu gorra. gracias, ni Antonio Espaillat, ni ninguno de los ejecutivos de RCC Media, a mí en lo particular, Emilio Ángeles, me imagino que ustedes también, me han llamado para censurarme o coaccionarme con ese tema, en lo absoluto. Al contrario, luz verde para lo que querramos expresar. Y traigo el tema a colación porque muchas personas, Emilio, fulano, ten cuidado. No. Yo soy un hombre que cuando siento que tengo que expresar algo, lo expreso sin medir consecuencias. Lamentable lo que aconteció, por Dios, cuánta gente mía se fueron. Ahora bien, yo me uno
al clamor de José La Luz, que se haga una investigación exhaustiva, pero también debo de reconocer que el tiempo se encarga de todo. Dijo Martí, el tiempo es el más fiel testigo de los hechos de los hombres. Yo entiendo que debemos esperar los resultados, las investigaciones, ya eso está en manos de la Procuraduría. El presidente está fuera del país, me imagino que cuando llegue se le entregará el informe completo y que La Luz salga a la verdad. ¿Cómo así? Depende. ¿Cómo así? Porque hay un tema. Si esta investigación del ONESBI es vinculante al proceso legal, te digo por la siguiente razón. Jurídicamente, quien está a cargo de la investigación es la Procuraduría, ¿verdad? Entonces, debe hacer la Procuraduría la petición formal de la investigación forense estructural. ¿Qué pasó ahí? Yo no lo sé en este momento y sería bueno hablar con los abogados. Si esa investigación del ONESBI fue a petición de la Procuraduría para que tenga vínculo jurídico con el tema. Pero el presidente de la República no tiene que ver con este caso, ni hay que enseñarle eso. Es el primero entre sus iguales. Pero y es el jefe de la República. Es un tema jurídico. Es el presidente de la República. Pero un tema jurídico. No. Vamos a ver. ¿No le pasa por la mano el informe? No, en principio no. Ahora. ¿Cierto eso? No. Discúlpame. El informe que se presentó, que ya está listo, es un informe del gobierno dominicano, pero no es vinculante con la investigación. El Ministerio Público es el jefe de la investigación y la persecución del delito. Puede usar ese informe como referencia, pero también tiene toda la puerta abierta, y así lo hará, de hacer sus propias investigaciones. Exacto, tiene que hacerlo. ¿Tú entiendes? Tiene que hacerlo. Entonces, ahora, si el Estado demandado... Cuando se anunció el informe, que fue Homero que lo anunció, yo dije que yo veía prudente y práctico que la Procuraduría en la comisión anunciada pusiera una persona experta en lo más cerca de la investigación forense asociada a infraestructura que ellos tuvieran, para que no tuvieran que hacer dos. No, todo lo contrario. Le generaría dudas, porque cuando el Ministerio Público está trabajando en algo que dirige otro poder del Estado, lo que tú estés generando el espacio para que haya dudas. Lo más sano es que el gobierno haga su investigación y la ponga ahí para verla, el Ministerio Público es parte del Poder Ejecutivo. El Ministerio Público es un auxiliar de la justicia. No, el Ministerio Público no es ningún auxiliar de la justicia. El Ministerio Público es parte del Poder Ejecutivo. Dominicana. ¿Qué vaina? ¿Quién lo nombró? La práctica te Por dice, Dios. la realidad. El Ministerio Público es parte del Poder Ejecutivo en República Dominicana y en Estados Unidos también. Bueno, pero por eso, desde que Trump ganó, destituyó al que lo estaba investigando. ¿Y cómo fue la escogencia de Jenny Berenice en este caso? ¿Cómo fue la escogencia? Ahora, no el presidente. No fue decreto. De una terna. De una terna. Del Consejo del Poder Judicial que tiene de la magistratura que tiene carácter constitucional. El presidente la propuso. Un decreto. No, un decreto. Un representante de la mayoría del Senado. No tiene que ser un decreto. Un representante de la minoría del Senado. Yo digo es que era una forma práctica. Era una forma práctica de que si el Ministerio Público acompañaba a los NESBI y estaba ahí, veía cómo se Claro que no. Ahora, no fue un decreto del Poder Ejecutivo. Pero por Dios, pero hay gente que el presidente la nombra sin decreto. Pero es otra cosa. Es otra cosa. No, pero es otra cosa. Vámonos a la institucionalidad. No fue un decreto presidencial. La institucionalidad es que él sometió una candidata que era Jenny Berenice. ¿Y quiénes le cogieron? Sí, pero ¿quién la sometió? ¿Pero quién le cogieron? ¿Pero quién la sometió? Las principales fuerzas políticas que están en el Senado, la Cámara de Diputados y la Suprema Corte. Pero fue un decreto presidencial. No tiene que ser un decreto. Y el Consejo Nacional. Entonces, ahora, José. Es una candidata del presidente. Una propuesta, José. Sí, dale. Vamos a consultar con algún abogado para establecer con claridad meridiana si es vinculante. Está pendiente que venga al programa. Pero desde que llegó cerraron la Procuraduría. Eso es lo que me apena. Bueno. La propuesta es para establecer con criterio claro si es vinculante o no al proceso jurídico el informe que la ONESBI entregó ayer, si es vinculante jurídicamente o si la Procuraduría tiene que mandar a hacer uno ella de manera específica o si ella mandó a hacer ese. La Constitución es muy La clara. ley lo dice. El Ministerio Público es el jefe de la persecución del delito y tiene toda la autonomía correspondiente en materia de persecución del delito. Y la fiscal. Claro, estamos diciendo que si es vinculante puede auxiliarse de los diferentes Legalmente actores del Graimer, Estado para poder hacer la persecución. Legalmente no, Graimer. Ahora, si la Procuraduría decide
tomarlo en cuenta ya es una decisión o una prerrogativa que opción de tiene. ellos. Si Eso, ellos eso es lo que deciden- queremos, Seguimos la eso es lo que discusión queremos después. saber, si la Procuraduría lo va a Alejandro. utilizar o no. La fiscal del distrito dijo, aunque no estemos dando declaraciones, estamos trabajando. Bueno. Llévatelo.